A principios de agosto de 2026 se informó que Ucrania lanzó 6 misiles de crucero FP-5 Flamingo desde la región de Kharkov y los dirigió a objetivos en el interior de Rusia. Según fuentes rusas, los 6 fueron derribados, 2 sobre Belgorod, 1 sobre Voronezh, 2 sobre Lipetsk y 1 sobre Penza. Se lanzaron aproximadamente 6 fueron interceptados, ninguno llegó al objetivo. Ahora, si estabas leyendo Telegram ruso esa mañana, el arma milagrosa fue un fracaso y la defensa aérea rusa ya tenía la solución. Pero en la misma semana, los técnicos rusos que desmontaban los restos encontraron algo que no esperaban. El motor de los Flamingos había cambiado. Durante aproximadamente un año, los restos recuperados de los Flamingos parecían mostrar el mismo motor AI-25TL de la era soviética. Ese motor era, posiblemente, el mayor obstáculo que tenía todo el programa. Pero según un análisis de los fragmentos recuperados, los Flamingos más nuevos parecen estar volando con un motor de fabricación británica en su lugar. En teoría, eso suena como un simple cambio de pieza. Pero si estos informes se confirman, Ucrania acaba de eliminar el límite de cuántos de estos puede fabricar y, dependiendo del motor que utilice, podría haber añadido varios cientos de kilómetros al alcance operativo de un arma que, según se informa, ya había alcanzado los 3.000 kilómetros. Empecemos con el cuello de botella del motor. El FP-5 Flamingo es un arma realmente extraña según los estándares de los misiles de crucero. Es enorme, mide entre 12 y 14 metros de largo con una envergadura de 6 metros, pesa aproximadamente 6 toneladas al momento del lanzamiento y lleva una ojiva que pesa entre 1.000 y 1.150 kilogramos. Para que te des una idea, un Tomahawk convencional lleva una ojiva de aproximadamente 450 kilogramos y tiene un alcance reportado de unos 1.600 kilómetros. Supuestamente, el Flamingo tiene más del doble de la carga explosiva y casi el doble de alcance. Pero transportar esa ojiva de 1 tonelada a más de 3.000 kilómetros no es algo que puedas hacer con los pequeños motores que encuentras en drones de ataque baratos de largo alcance. La física exige un turborreactor de tamaño completo. La primera respuesta de Firepoint fue el AI-25TL. La parte más importante, aparte de sus especificaciones, es que Ucrania ya tenía un suministro existente de ellos en los entrenadores L-39 Albatros de la Unión Soviética. La directora de tecnología y actual directora ejecutiva de Firepoint, Irina Terek, dijo específicamente que los motores provenían de aviones soviéticos fuera de servicio. Toda la filosofía de diseño de la empresa se basaba en el reciclaje. Usaba bombas de aviación de la era soviética como ojivas, motores a reacción desechados para la propulsión y un fuselaje de fibra de vidrio y compuesto de carbono que puede fabricarse por bobinado en una máquina en lugar de mecanizarse a partir de titanio. Así es como se obtiene un misil que, según se informa, cuesta aproximadamente $500,000 por unidad, mientras que un Tomahawk cuesta alrededor de $2 millones. Pero hay un problema con construir tu capacidad de ataque estratégico a partir del montón de chatarra de un imperio muerto. El montón de chatarra de motores soviéticos no se va a reponer. Algunos analistas señalaron este problema incluso antes de que el Flamingo fuera disparado por primera vez, identificando el suministro del AI-25 como un posible inconveniente. En ese entonces, se pensaba que había miles de motores disponibles que podían instalarse en el FP-5. Una vez que se consolidaron más diseños y se redujo la variedad de motores, el FP-5 quedó parcialmente atado al suministro de L-39 desmantelados. Esto significaba que cuando Firepoint se quedara sin fuselajes para desmantelar, era como si también se hubieran quedado sin misiles, y ni siquiera la estimación de miles era infalible. Firepoint habló públicamente de 30 misiles al mes aumentando a más de 200 por mes, lo que fácilmente podría superar esa cifra. Ahora es donde entran en juego algunos principios de diseño inteligentes. Si miras una fotografía del Flamingo, notarás que el motor está colocado en su propio soporte encima del fuselaje, en lugar de estar enterrado dentro del fuselaje como ocurre en la mayoría de los misiles de crucero. Aunque parece rudimentario, ese es precisamente el tipo de diseño modular que permitió el avance en primer lugar. Montar el motor externamente significa que puedes cambiarlo por otro diferente con solo modificaciones menores al propio misil. Así que cuando el suministro del AI-25 empezó a escasear, Firepoint no necesitó rediseñar el Flamingo, solo necesitaba encontrar un motor diferente de aproximadamente el mismo peso y clase de empuje y colocarlo. Y resulta que esa clase no es exótica. Cuando intentas encontrar motores que produzcan aproximadamente 17 kilonewtons de empuje, ¿qué es lo que hace el AI-25? Encuentras varios motores turborreactores occidentales sin postcombustión de una categoría de empuje similar, y la mayoría de ellos son incluso más pequeños que el original. Los analistas rusos no han identificado qué motor británico está volando ahora en el Flamingo, pero es igualmente probable que ya lo sepan y no lo hayan dicho simplemente porque el grupo de opciones es pequeño. Debido a que el motor real no ha sido identificado públicamente, solo podemos usar la familia Honeywell TFE 731 como una comparación hipotética.
Dependiendo de la variante, el TFE-TFE 731 produce entre 15.6 y 19.1 kilonewtons de empuje, mientras que pesa alrededor de 380 kilogramos. Es aproximadamente un metro más corto que el EI-25TL y 15 centímetros más angosto. Eso significa que el alojamiento necesita estrecharse, lo cual, en teoría, es más fácil de lograr. Lo más importante es que se han fabricado más de 9.000 de estos motores y actualmente están en uso. Esa es la cantidad que todavía está en servicio en una flota global de aviación ejecutiva, con una industria madura de repuestos y reacondicionamiento a su alrededor. En lugar de usar un montón de chatarra, Ucrania podría realmente obtener una cadena de suministro para respaldar uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha. Este es el principal beneficio, pero podría no ser el único, ya que los turborreactores occidentales de esta clase generalmente son más eficientes en el consumo de combustible que el EI-25TL. Una reseña señala que el TF-731-3, aunque tiene un empuje comparable al de los EI-25TL, consume hasta un 15% menos de combustible en condiciones similares. Si aplicas una mejora como esa al Flamingo con la misma carga de combustible y la misma carga útil, el alcance declarado de 3.000 kilómetros podría, en teoría, extenderse en unos 450 kilómetros. Esa es una proyección teórica extremadamente aproximada usando un motor de referencia y podría depender del tipo de motor que realmente se le instale al misil. Ahora, hablemos de lo que realmente es este misil, porque para entender lo que pueden lograr 450 kilómetros extra y una línea de producción sin cuellos de botella, necesitas entender cómo combate el Flamingo. Primero, es subsónico, viaja alrededor de 850-900 kilómetros por hora con una autonomía reportada de más de 4 horas. La gran parte de su mejora es el lanzador, o la ausencia de este, ya que utiliza un riel montado en un remolque abierto. Esto elimina muchas de las necesidades de fabricación, como alas plegables, vehículos o rampas especializadas, y mejora drásticamente el tiempo de preparación y los posibles parámetros operativos. En el cerebro del misil, la navegación funciona con GPS y GNSS respaldados por navegación inercial. Según se informa, incluso cuenta con planificación de ruta asistida por IA, diseñada para esquivar zonas de alto riesgo. Y luego está la parte que lo hace realmente peligroso. El Flamingo vuela extremadamente bajo. Un análisis del vídeo mostró que el misil navega a unos 30 metros o menos siguiendo los contornos del terreno. La propia directora de Firepoint, Denise Stilleman, ha dicho que puede volar por debajo de los 20 metros. ¿Por qué es tan importante eso? Por la curvatura de la Tierra. El radar técnicamente solo funciona dentro de la línea de visión. Un radar a nivel del suelo que intenta detectar un objeto volando a solo 30 metros de altitud solo puede detectarlo hasta aproximadamente 21.6 kilómetros antes de que el propio planeta se interponga. Y eso es antes de tomar en cuenta colinas, bosques y edificios a lo largo de la ruta. Para construir una franja continua de detección e interceptación contra una amenaza que vuele tan bajo, Rusia necesitaría estaciones de radar aproximadamente cada 30 kilómetros a nivel del suelo o cada 40 kilómetros si las colocan en torres, a lo largo de una línea del frente que recorre toda Ucrania y un interior ruso que abarca 11 zonas horarias. Eso simplemente es impráctico y está fuera del presupuesto de cualquiera. En segundo lugar, una ojiva de 1 tonelada que llega a 950 kilómetros por hora, la velocidad máxima reportada del FP5, impacta con una energía terminal enorme. La combinación de una alta velocidad terminal y su enorme masa significa que la ojiva se entierra más profundamente en una estructura antes de detonar, lo que convierte una explosión en una demolición. Cuando Ucrania atacó la planta Titan Barricade en Volgogrado, los analistas de OSINT que examinaron los daños describieron vigas colapsadas, paredes aplastadas y maquinaria pesada destruida, consistente con aproximadamente media tonelada de explosivos de alto poder detonando dentro del edificio. En teoría, esta es un arma de pesadilla. Tiene una ojiva enorme, un alcance que se acerca al de algunos misiles de crucero de alcance intermedio, un perfil de vuelo a ras del terreno, navegación resistente a interferencias y un precio que es una cuarta parte del de un Tomahawk. Así que vamos a revisar el historial de este arma. Fuentes ucranianas afirman que el primer uso en combate fue a finales de agosto de 2025 cuando al menos 3 flamingos supuestamente cruzaron el Mar Negro desde la zona de Odessa y atacaron una base del FSB cerca de Armiansk, en la Crimea ocupada, matando a un militar ruso y dañando 6 aerodeslizadores. ¿Es que acaso viene con un asterisco, ya que el medio independiente ruso Astra confirmó el ataque, pero sugirió que el arma podría haber sido en realidad un Neptune de largo alcance y no un Flamingo? A partir de ahí, el misil se mantuvo en silencio y luego reapareció. El Estado Mayor de Ucrania dijo que los Flamingos estuvieron entre los sistemas utilizados en enero de 2026 contra un complejo de hangares en el campo de pruebas Kapustin Yar, en el Oblast de Astrakhan. Y en febrero de 2026 6 Flamingos fueron enviados contra objetivos en Rusia y Crimea, y el Estado Mayor confirmó un ataque a la planta de fabricación de maquinaria de Votkinsk. Este era un nodo central de la industria de misiles balísticos de Rusia, a aproximadamente 1.400 kilómetros de Ucrania. Esta fue la primera vez que Ucrania atacó este tipo de objetivo, lo que indica lo importante que era la combinación de alcance y potencia.
Después de eso, el FP-FP5 tuvo una especie de bajón, con algunos reportes de su uso que sugerían que estaban siendo derribados por las defensas rusas o se desviaban del objetivo. Luego llegó junio. Se usaron 5 Flamingos para atacar el Centro Federal de Investigación y Producción Titan Barricade en Volgogrado. Este era el sitio donde se realizaba el ensamblaje final de lanzadores de misiles balísticos y transportadores de misiles, entre ellos lanzadores y componentes para el Iskander-M. Un medio calificó este ataque como uno de los más exitosos con misiles que Ucrania había realizado en toda la guerra. Un mes después, un Flamingo impactó contra la empresa de fabricación de maquinaria Viatka Ivetek en Kirov, a más de 1.200 kilómetros de Ucrania. Firepoint publicó un video promocional del lanzamiento. Avitek forma parte de la corporación que desarrolla y construye prácticamente todos los principales sistemas de defensa aérea rusos, incluidos misiles tierra-aire y componentes Tobiorish. Según la inteligencia de defensa de Ucrania, también produce los generadores de gas de arranque necesarios para encender los turborreactores utilizados en los propios misiles de crucero de Rusia. Piénsalo un momento. Un misil de crucero ucraniano incendió una fábrica que produce componentes de ignición para los motores de misiles de crucero rusos. El problema de motores de Ucrania y el problema de motores de Rusia estaban siendo resueltos por lo mismo. Entonces, ¿qué cambiaría realmente el nuevo motor en esas misiones? Ahora, antes de continuar, asegúrate de suscribirte al programa militar para mantenerte al tanto de todos los últimos acontecimientos relacionados con el armamento de largo alcance de Ucrania y mucho más. Volviendo a las mejoras del FP5 primero y lo más importante, está el tamaño de la salva. Varios ataques reportados han involucrado 5 o 6 misiles. Todo lo que la defensa aérea rusa tiene que hacer es derribar al menos 4 de cada 5. Pero si una cadena de suministro de motores permite que Firepoint produzca sustancialmente más misiles por mes, la salva deja de ser de 5 y pasa a ser de 15 o 20, y la defensa aérea es un problema de saturación. Cada interceptor que dispara una batería es uno menos que tiene para la siguiente salva, y los radares tienen un número limitado de objetivos que pueden rastrear en tiempo real. La diferencia entre 5 misiles entrantes y 20 entrantes no es solo 4 veces el daño posible, sino la posibilidad real de lograr un impacto. En segundo lugar, el mayor alcance se traduce en diferentes vectores de ataque, lo que significa que hay más objetivos disponibles. Es tentador escuchar que hay 450 kilómetros extra y pensar en atacar objetivos mucho más al este. A veces eso es cierto, pero el uso más valioso es aprovechar ese alcance hacia los lados. Si vemos uno de los fracasos, como los 6 misiles lanzados desde el Oblast de Kharkov a principios de agosto al inicio del programa, las autoridades rusas informaron que los 6 fueron interceptados sobre Belgorod y Voronezh, Lipetsk y Penza. La ruta de vuelo pasó directamente por concentraciones conocidas de defensa aérea rusa. Eso es lo que pasa cuando vuelas por el camino corto. Mayor alcance significa que tienes combustible extra para volar por el camino largo y tomar rutas inesperadas. También significa que los lanzadores pueden estar más lejos de la frontera, fuera del alcance de los drones rusos de contrabatería y de los Iskander que los buscan. En tercer lugar, hay otro patrón problemático que apareció en la forma en que se han usado los flamencos hasta ahora. A partir de 2026, los planificadores ucranianos cambiaron el objetivo de los flamencos del sur de Rusia y Crimea hacia instalaciones en el interior de la Federación Rusa, específicamente a lo largo del Volga y el Kama. Todos los ataques confirmados de flamenco hasta julio de 2026 alcanzaron un objetivo en la orilla de una vía fluvial importante. Una interpretación es que los planificadores ucranianos se dieron cuenta de que el misil funciona mejor sobre el agua, donde puede descender a su altitud operativa más baja sin que haya colinas o torres en el camino. Esa es una solución elegante, pero significa que el flamenco actual es, en efecto, un arma fluvial, y Rusia también puede darse cuenta de eso y ajustar sus defensas en consecuencia. Mayor alcance y mayor margen de combustible para seguir el terreno de manera agresiva significa que el flamenco podría dejar de necesitar los ríos, como sugiere su nombre, y empezar a amenazar objetivos que no estén convenientemente ubicados junto a la orilla. Cuarto, el flamenco podría superar uno de sus mayores obstáculos, el A-50U. La razón por la que los flamencos de Ucrania siguen siendo derribados no es el radar terrestre, ya que eso está resuelto por el diseño. En cambio, son los radares en los aviones los que están rastreando estos misiles. Para enfatizar aún más ese punto, el Instituto para el Estudio de la Guerra sugirió que el ataque ucraniano a los AWACS rusos, o aviones de alerta temprana y control aerotransportado, había abierto brechas en la cobertura aérea precisamente durante el ataque en Volgogrado. De manera similar, la interceptación de 5 flamencos en julio se atribuyó principalmente al despegue oportuno de una A-50U, donde la aeronave despegó y patrulló exactamente las áreas donde el radar terrestre no puede detectar objetivos que vuelan bajo. En cuanto a agosto, la evaluación ucraniana sugirió que el aumento de la actividad del A-50U hizo posible el derribo clave de 6 de 6. Hay una advertencia importante aquí para este tema en particular, ya que solo hay de 5 a 7 A-50U en la flota rusa, y uno de ellos acaba de salir del taller tras recibir mejoras. Y el A-50 básico tiene más de 40 años en este momento y no se ha producido desde la disolución de la Unión Soviética.
Así que la respuesta de Rusia al Flamingo depende de poner en el cielo un puñado de aviones prácticamente insustituibles en el momento y lugar exactos. Incluso el conteo más optimista de 7 aviones no es suficiente para cubrir 11 zonas horarias. Si la producción de Flamingo se triplica, Rusia no puede triplicar su flota de AWACS en respuesta. El reemplazo del A-50 es el A-100 que ni siquiera ha entrado en producción en serie, y la mayoría de los medios sugieren que solo hay un avión operativo, mientras que Ucrania destruyó un prototipo sin radar. Lo que nos lleva al panorama estratégico y a la razón por la que esta historia es más grande que un solo misil. Durante la mayor parte de esta guerra, la capacidad de Ucrania para golpear objetivos lejanos se debía a la ayuda de otros. Cuando Kiev empezó a construir un verdadero arsenal de ataque de largo alcance a mediados de 2023, era casi totalmente dependiente de sus socios occidentales. Los envíos de Storm Shadow y Scalp-H desde Gran Bretaña y Francia eran prácticamente todo, y las armas donadas venían con condiciones impuestas, ya que pasaron meses antes de que Ucrania siquiera pudiera usarlas dentro de su propio territorio ocupado, mucho menos en Rusia. E incluso entonces, existe la posibilidad de que una elección cierre el grifo. El Flamingo es la respuesta a eso, y su importancia radica en que nadie tiene que aprobarlo. Ucrania puede construirlo, abastecerlo de combustible, apuntarlo y dispararlo sin pedirle permiso a nadie, sin esperar una licencia de exportación ni que un parlamento extranjero debata sobre una posible escalada. Pero el efecto estratégico más fuerte es el de la división del trabajo, que es donde el Flamingo se relaciona con algo como el Patriot. Los números de la defensa aérea de Ucrania en este momento son brutales. En meses normales, Ucrania consume entre 60 y 70 interceptores Patriot. Durante las oleadas concentradas de ataques rusos, esa cifra salta entre 150 y 180, lo que es casi 3 veces toda la producción mundial. Rusia, mientras tanto, fabrica algo así como entre 40 y 50 Iskander-M y alrededor de 10 Kinzhal cada mes. A principios de agosto, cuando Ucrania no logró interceptar ningún misil ruso, RFRL acudió a los socios europeos de Ucrania y recibió una muralla de negativas corteses. Alemania se negó a comentar, Rumania dijo que era un asunto de seguridad nacional y los Países Bajos dijeron que ya habían dado todo lo que podían. A finales de julio, el presidente Donald Trump rechazó la solicitud del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de 300 misiles Patriot para proteger la red energética de Ucrania durante el invierno, citando la escasez de reservas estadounidenses y la crisis actual con Irán. Pero hay otra forma de evitar que un Iskander golpee Kiev. Puedes destruir la fábrica antes de que se convierta en un Iskander. Eso es exactamente lo que hizo un Flamingo en la barricada Titani en Kirov. Cada lanzador que nunca se termina es una andanada que nunca se dispara, y cada andanada que nunca se dispara es un lote de interceptores Patriot que nunca se gasta. Así que la mejor defensa es el ataque, y lo más importante, el lado ofensivo es el que Ucrania puede ampliar su capacidad dentro del país con las mejoras propuestas del FP5 y ya hay una versión de esto que va aún más lejos. Firepoint también está desarrollando el interceptor FP7.X como parte de su proyecto de defensa antimisiles, dirigido explícitamente a reducir la dependencia de Ucrania de los escasos Patriot PAC-3. Ese ya ha realizado pruebas de vuelo controlado, pero no ha demostrado interceptaciones repetidas de misiles balísticos y sus ventajas son el costo y la capacidad de producción, no el rendimiento. Sigue el mismo principio que el Flamingo, donde el costo y la capacidad de desplegar algo son mejores que quedarse sin el recurso crucial cuando más lo necesitas. Y el propio Flamingo está cruzando fronteras, lo cual es importante para la defensa de Ucrania. La empresa ucraniana Firepoint planea comenzar a producir combustible sólido para cohetes en su propia instalación en Dinamarca en 2026. Diehl Defense en Alemania ha iniciado conversaciones sobre la producción de misiles Flamingo. Firepoint también está trabajando en estrecha colaboración con el Millennium Group del Reino Unido y el Edge Group de los Emiratos Árabes Unidos, que en un momento intentó comprar la empresa por completo. Si estos planes se concretan y Firepoint puede desarrollarse mejor fuera de Ucrania, hay dos beneficios principales. Primero, las fábricas de Flamingo ubicadas en Europa no pueden ser atacadas por misiles rusos. Hacerlo sería equivalente a un suicidio político, ya que Rusia básicamente declararía una guerra abierta contra la propia OTAN. De hecho, entre las teorías conspirativas en redes sociales está una que dice que Ucrania ya ha estado fabricando piezas fuera del país y solo las importa de regreso para darles el toque final. En segundo lugar, si Flamingo logra cooperación internacional, significa que puede acceder a los mercados internacionales. De repente, ya no es solo un sistema de defensa ucraniano, sino una herramienta de ataque de largo alcance viable que la OTAN puede usar en lugar de sus opciones nacionales. Si las capacidades de manufactura de Ucrania aumentan, puede exportar otro sistema más para reducir sus propios gastos o reasignar fondos a otras áreas. Ahora, toda la historia sobre el motor tiene algunas salvedades. Todo lo relacionado con el cambio de motor proviene de un análisis ruso de restos recuperados transmitido a través de un canal de Telegram ucraniano.
Nadie ha identificado públicamente el motor. La mejora en el alcance se basa en una hipótesis utilizando un motor de reemplazo. Chef Firepoint ya había desarrollado un turborreactor completamente nacional y ensamblado los primeros 10 prototipos de prueba específicamente para evitar la dependencia de importaciones. Así que, podríamos estar viendo dos esfuerzos paralelos, comprar uno occidental ahora, fabricar uno ucraniano después, o podríamos estar viendo a una empresa diciendo cosas diferentes a diferentes audiencias. Lo que sí sabemos es que el Flamingo pasó su primer año como un arma que fallaba más de lo que acertaba, y Ucrania siguió disparándola de todos modos y siguió arreglándola. El guiado mejoró, la navegación se volvió más inteligente, la selección de objetivos se volvió más rigurosa, y ahora la única limitación que quedaba parece haber sido resuelta al haber previsto atornillar el motor por fuera. La respuesta de Rusia al Flamingo son simplemente varios aviones, la respuesta de Ucrania a esos podría ser una fábrica. Pero más allá de eso, los problemas de la aviación rusa siguen acumulándose. Para leer más, revisa este video y asegúrate de estar suscrito al programa militar para noticias diarias.